Yo os envié, espero que lo hayáis recibido, Sí, os envié un PDF. sí. Sí, de 4 páginas. Sí, sí, Cinco. sí. Bueno, más los datos. Es que a mí mismo me ha llamado la atención, porque creo que el capítulo son 5 páginas y mi resumen son 4. A ver, dos, Son No, 4 más y una el página resumen de referencias y de de datos antecedentes y aditivos. materiales complementarios, sí. estoy Eso. exagerado. El capítulo son 12 páginas y mi resumen son 4. Bueno, no, la cosa llama la atención, porque mis resúmenes además no son resúmenes, son esquemas, ¿no? En Con lo donde cual, te he mandado claro, el correo al final de todo. el esquema muestra o mi incompetencia a la hora de formalizar las cuestiones o la complejidad de la respuesta de Fraser. Yo espero que sea lo segundo, ¿no? Espero también. que el esquema ponga de manifiesto la complejidad de la argumentación. No es difícil, no es precisamente un capítulo difícil que plantea Fraser. José María se ríe. Es que cuando haces una introducción diciendo que no es difícil, con esa voz aterciopelada, es para salir corriendo. Pero corriendo. Sigue. Ay, ay. Te cueste que ya no engañas a nadie. No es difícil, dice el tío. Vamos, ni a las nuevas engañas. No, y además ya han huido, ya la Argentina desapareció, ya ha quedado el tendal ya aquí. Todas al oculista por estrabismo. Solo quedáis las últimas mohicanas de fortunas. Bueno, vamos a ver. No, yo retomo la argumentación. Sí, sí. Al lado de lo que vimos de Habermas y de lo que vimos de Kristeva, de lo que vimos de Lacan y de la argumentación de Butler, hombre, esto es un paseo en barca por aquí, ¿cómo se llama? Por la charca esta que hay aquí al lado de Valencia, ¿no? Esto es una maravilla, hombre. Lo que ocurre que, puesto que Butler sacó toda la... Butler, como diría Clara, que no está, Butler, sacó toda la artillería marxista y lacaniana contra Fraser. Claro, Fraser ahora afina el lápiz, ¿no? Y dice, te vas a enterar, ¿no? La respuesta que le da Fraser a Butler es verdaderamente interesante, fina y precisa. Es decir, le devuelve palo por palo desde la primera coma hasta la última, ¿no? Por eso me he tomado el trabajo primero de tratar de entenderlo, primero de tratar de entender la argumentación de Fraser para que mi compa José María también pues la entienda. Primero, ya sabéis que los chicos llevamos un cierto retraso, pero que es de nacimiento, no es adquirido, ¿no? Esto viene de serie. Los chicos tardamos más en pillar estos argumentos. Primero, tratar de entenderlo y luego, además de entenderlo, pues tratar de formalizarlo para ver si hay puntos flacos en la argumentación de una o en la argumentación de otra que merezcan ser reseñados. La respuesta de Fraser a mí me ha parecido magistral. Magistral. Es una pena que no esté aquí Sara, porque me ha dado plenamente la sensación, una vez analizado en detalle, que efectivamente el proyecto político de Butler y de Fraser son dos proyectos políticos diferentes, ¿sí? Claramente, ¿vale? Están prácticamente de acuerdo en todo, pero los matices son importantes.
Y esos matices no solamente marcan la diferencia teórica, que tiene su profundidad y que la vamos a ir analizando, sino tiene sus consecuencias prácticas que hacen al proyecto político. Fraser vendría, digamos, a resumir. Butler, lo que tú dices es interesantísimo, pero con eso no cambias la sociedad. Si la quieres cambiar, tienes que ir por otro lado, ¿no? Es decir, está muy bien tu planteamiento, pero está mal formalizado. Está mal desde el punto de vista político, ¿no? Si queremos enfocarlo políticamente y queremos hacer transformación social, la transformación social se hace en otro ámbito, que no es el ámbito, nos dirá Fraser al final, de la performatividad o la teoría del discurso. Eso está bien como teoría está bien desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista conceptual, digamos, abre mucho la mente y nos permite comprender cuestiones muy profundas y muy importantes, pero la praxis política requiere otro tipo de conceptualización y enfocar las cosas de otra manera. Ese sería, digamos, de forma grosera el planteamiento del artículo. De todos modos, vamos a verlo porque aquí a Fraser le pisaron en el callo, ¿no? Y Fraser Y reaccionó. Sí, se revuelve, pero con esa elegancia propia, pues bueno, pues estas filósofas que se pueden estar diciendo de todo, pero con mucha sutileza, ¿no? Bien, vamos allá. He elegido, el argumento es tan complejo que he elegido escribirlo en primera persona al esquema, porque si no, dijo, le contestó, puede ser tremendamente confuso. Entonces, creo que me he ahorrado mucha palabrería y mucha literatura escribiendo como si fuera Fraser. Te has puesto en la piel de Fraser, ¿no? Me he puesto en la piel de Fraser y creo que os he ahorrado muchas divagaciones sobre quién está hablando, quién deja de hablar. No obstante, que conste que el que está hablando soy yo, ¿vale? Si aquí hay cualquier mala interpretación, es mía, no es de Fraser, ¿vale? Si simplemente lo he puesto en primera persona para simplificar la lectura. Como esto no se va a divulgar, esto no se va a publicar en ningún lado, pues no tiene ninguna importancia, ¿no? Que yo haga este ejercicio, ¿vale? Bien, dice Fraser. Perdón, yo estoy leyendo y no he compartido el texto, perdón. Compartir pantalla. Aquí. Dice Fraser al inicio del capítulo que el ensayo de Butler es muy interesante. Y es muy interesante por diversas razones. Primero, dice Fraser, porque trata cuestiones que llevan tiempo sin ser tratadas. Segundo, porque plantea un inquietante diagnóstico sobre la situación actual de la división en la izquierda. Tercero, porque se compromete con puntos de vista marxistas y feministas que estaban reprimidos por las modas actuales en la filosofía y en la política. Y cuarto, porque busca comprender el capitalismo contemporáneo integrando los planteamientos del feminismo de la segunda ola con las líneas de investigación más recientes, por ejemplo, el análisis del discurso o los estudios culturales o el postestructuralismo. Es decir, que Fraser le reconoce a Butler un enorme esfuerzo intelectual en ese ensayo. Decíamos, primero, porque se tratan cuestiones muy importantes, como vimos cuando leímos su texto. Segundo, porque deja formalizado y sin miedo ese diagnóstico de división fratricida, de lucha fratricida en la izquierda. Segundo, porque recupera un discurso
que estaba reprimido. Recordemos los años 90, los años 2000, a ver quién se atrevía a hablar de psicoanálisis o de marxismo. Es que ahora en esta pequeña secta que nos hemos hecho en los seminarios, pues parece que se puede hablar de todo, ¿no? Pero recordad, hace 15 o 20 años, era como casposo, era como periclitado intentar hablar de cuestiones de marxismo o de feminismo. Las cuestiones, por ejemplo, acordaos de Julio Anguita, pobre, ya fallecido, ¿no? Es decir, que el pobre parecía antiguo solo con abrir la boca, ¿no? En los años 90, y ahora resulta que ahora parece un profeta, ¿no? Cuando uno ve los vídeos de él, ¿no? Es decir, bueno, pues Butler se atreve, en los años 90 y a finales de los 90 a sacar a la palestra a cuestiones de psicoanálisis y de marxismo y hablar de Engels y hablar de Levi-Strauss y hablar de Marx, ¿no? Con la cabeza bien alta cuando todo el mundo hablaba del fin de la historia y de los nuevos tiempos del pensamiento único del capitalismo que había ganado tras la caída del muro de Berlín. Pues a todo eso hay que reconocérselo, un enorme valor a Butler. Perdona, Jorge, ¿estás grabando? ¿Sabes que no lo sé? Me parece que no. Sí, No sí que estás grabando. Sí, sí. Vale, perdón. Está el rec. Gracias. Perdona de haber interrumpido. No, gracias por decirlo, Mari, porque yo también a veces no me doy cuenta de estas cosas. Gracias por decirlo. Pues este esfuerzo de Butler hay que reconocerlo y reconozcamos la enorme belleza de su texto y la enorme profundidad de muchos de sus planteamientos. Sin embargo, nos dice Fraser, ella y yo disentimos. Pese a esto, que le estoy reconociendo, disentimos. Y disentimos sobre cómo hay que realizar ese proyecto de integración. Acepto el diagnóstico de la lucha fratricida y la división de la izquierda, pero no estamos de acuerdo en la manera en la que debe integrarse esa división que se ha producido en la izquierda. Disentimos en cuál es el legado que merece ser perdurable del marxismo y del feminismo, y disentimos sobre cuáles son las corrientes postestructuralistas que hoy tienen mayor potencia explicativa en la teoría social, y sobre todo disentimos en la naturaleza del capitalismo actual. ¿Cómo es el capitalismo actual? Estos son 4 puntos en los que Fraser cree que está la divergencia de fondo con Butler. Cómo realizar ese proyecto político, cuál es el legado que debe recuperarse del marxismo y del feminismo, y cuáles son las corrientes filosóficas que hoy, en 2020 o 2010, tienen mayor potencia explicativa en la teoría social. Y todo eso lleva a una cuestión de fondo. ¿Cómo es el capitalismo? Porque en la medida en la que seamos capaces de comprender la naturaleza del capitalismo actual, podremos comprender cuáles son las brechas por las cuales ese sistema aparentemente hegemónico y totalizador puede ser penetrado para ser modificado. Y además, dice Fraser, considero desafortunado, creo que ella dice muy desafortunado, que me coloque junto a marxistas neoconservadores. Nos reíamos la semana pasada, es que me ha dicho antigua, ¿no? Que me coloque junto a marxistas neoconservadores, como si yo, dice Nancy Fraser, considerara la opresión de gays y lesbianas algo meramente cultural, secundario o derivado. Vimos que no es verdad, que ese no es el planteamiento de Fraser. Como si yo creyera que la opresión sexual es menos importante o real que la opresión de clase, y por tanto yo deseara también subordinar la lucha contra el heterosexismo a la lucha de clases, o como si yo creyera que los movimientos de gays y lesbianas son
particularismos que han dividido a la izquierda, a los que hay que imponer la unidad por la fuerza. Yo, dice Nancy Fraser, yo no estoy con esos supuestos marxistas neoconservadores que tú señalas, ¿no? Pero me has colocado en ese pack, por tanto, pues tengo que contestar. Por el contrario, dice Fraser, al yo distinguir entre injusticias de distribución e injusticias de reconocimiento, he buscado poner en pie un marco teórico que fuera capaz de superar esa división y permitiera reconstruir un frente de izquierdas unido. Ya vemos que aquí declara Fraser que el suyo no solo es un proyecto teórico, el suyo es un proyecto político. Su proyecto procura recuperar el sentido marxista más original, en el que crítica, dialéctica y praxis van juntas. La crítica como teoría, la dialéctica como enfoque teórico que permite comprender los elementos y su entrelazamiento, y la praxis como autotransformación dentro de un proyecto político general en el que participamos todos los seres humanos, esos elementos van juntos. Por tanto, cuando ella hace este esfuerzo por distinguir, dice Fraser, entre injusticias de distribución e injusticias de reconocimiento, no es un mero ejercicio teórico académico. Es un esfuerzo teórico que tiene por fin, o tiene por finalidad, superar la división fratricida dentro de los movimientos emancipadores de izquierda y recuperar esa unidad perdida, que es la que puede permitir enfrentarse a través de las brechas al capitalismo, al sistema de poder hegemónico. Y dice Nancy Fraser, desde mi punto de vista, cuando yo hablo de falta de reconocimiento, no significa que por falta de reconocimiento entendamos que simplemente se piensa mal de alguien. Ay, no se le reconocen sus aciertos. No es una cuestión meramente simbólica. Cuando yo hablo de falta de reconocimiento, eso implica que se niega a quien la sufre el estatus de interlocutor. Esto lo venimos viendo desde Habermas, desde el primer capítulo, ¿no? Es decir, cuando a alguien se le niega el reconocimiento, se le niega el estatuto de interlocutor y con ello se le impide su participación como igual en la vida social. Tú de esto no hables porque las mujeres no entienden. ¿Tú qué sabes si eres maricón? ¿Tú qué sabes si eres sudaca? Cuando se le niega el reconocimiento a la otra persona, se le niega el estatuto de igual dentro de una comunidad de hablantes. Y eso no es meramente cultural. Eso tiene consecuencias materiales. Tiene consecuencias políticas y tiene consecuencias materiales. Cuando a alguien se le niega cuando a alguien se le niega el reconocimiento, dice, esto ocurre, dice Nancy Fraser, no porque haya una desigualdad en la distribución de bienes o servicios. Esa es la consecuencia. Cuando a alguien se le niega el reconocimiento, es porque se han institucionalizado patrones de comportamiento que presentan a la víctima como alguien indigno, falto de respeto, de estima. Y esos patrones de comportamiento no son solo morales. Presentan a la víctima como alguien indigno ante la ley, ante la asistencia social, la medicina, la cultura. Es cuando el policía nacional o municipal detiene a alguien en la calle porque lleva la piel oscura y le pide la documentación. No detiene a cualquiera.
detiene a quien ha sido señalado por un patrón cultural como alguien indigno, indigno de respeto, de consideración. Y eso tiene consecuencias materiales. No es una cuestión meramente cultural. Dice, de ello resulta, dice Nancy Fraser, un perjuicio nada cultural, nada psicológico, sino muy real y material. Sin embargo, aunque la falta de reconocimiento tenga consecuencias materiales, constituye un perjuicio diferente al perjuicio derivado de la distribución. Y aunque puedan y suelan ambos perjuicios ir unidos, no son reductibles uno al otro. Son dos tipos de perjuicio diferentes. El cultural, el redistributivo y el de reconocimiento. Y nos dice Nancy Fraser, en las sociedades precapitalistas, el reconocimiento constituye el principio de la redistribución y el fundamento de su orden de estatus y jerarquía. En las sociedades precapitalistas, la redistribución de trabajo y de valores de uso se hace precisamente en función del reconocimiento, en función de un orden de estatus y jerarquía que decide quiénes son más dignos y quiénes son menos dignos. Pero eso no es así en el capitalismo. En el capitalismo, la ideología liberal hace ya 200 años que lleva intentando separar la estructura económica de la estructura de prestigio. Y en la ideología capitalista, si quieres puedes, ¿no? En la ideología capitalista, que es la gran bronca que tiene la aristocracia de medio pelo venida a menos, ¿no? En la ideología capitalista, cualquiera que tenga dinero puede adquirir prestigio, aunque lleves un prostíbulo. Si el prostíbulo es grande, es un problema de tamaño, ¿no? Es un problema del tamaño del negocio, no del tipo de negocio, ¿vale? Si eres un traficante de droga, pero de mucha droga, formas parte de la jet. Y como decía un amigo mío de la obra, decía, el problema está en robar los primeros 500 millones. Después, el camino ya va abonado, ¿no? Si una vez que tú ya has robado los primeros 500 millones, sí, para lo demás ya eres un señor, ¿no? Sí, primero eres un ratero, pero luego no. Luego ya, una vez que has hecho dinero, la cosa, ya nadie, como diría Marx en El Capital, o como decía el emperador, no me acuerdo cuál era, Marco Aurelio, decía, nadie huele el dinero, todo el dinero huele igual, aunque venga de las limosnas de las letrinas, da igual, ¿no? El dinero es dinero. Y dice Nancy Fraser, no obstante ello, no obstante que el reconocimiento tiene una función diferente en las sociedades precapitalistas que en las sociedades capitalistas, y no obstante que la falta de reconocimiento puede tener consecuencias materiales distintas en las sociedades capitalistas que en las precapitalistas, lo que está claro es que la falta de reconocimiento, vaya o no vaya acompañada de mala distribución, pongamos por ejemplo el caso de los judíos en las sociedades, en la sociedad de fin de siglo o de principios del siglo XX, ¿no? O de los negros, o de los inmigrantes, o de los sudamericanos en el sur de Estados Unidos, ¿no? Es decir, aunque la falta de reconocimiento vaya o no vaya unida de una mala redistribución,
está claro que la falta de reconocimiento constituye una injusticia fundamental. Y en la medida en la que constituye una injusticia fundamental, tiene consecuencias políticas. Por tanto, no es necesario, dice Nancy Fraser, justificar una mala distribución para certificar la injusticia de falta de reconocimiento. Y los reclamos de gays y lesbianas deben ser atendidos sin que necesiten demostrar que sufren perjuicio y sin que necesiten demostrar que su lucha es anticapitalista. Los reclamos de gays y lesbianas constituyen su falta de reconocimiento una injusticia fundamental y debe ser atendida, aunque no implique una merma económica en su posición social, aunque no sufran perjuicios de índole material, como podríamos decir, o aunque su lucha se demostrara que necesariamente no es anticapitalista, es más, que pueden funcionar en el capitalismo perfectamente. ¿Vale? Y sin embargo, la falta de reconocimiento que sufren es una injusticia que debe ser políticamente atendida. Pero Butler, dice Fraser, ha malinterpretado mi posición. Y aunque estamos de acuerdo respecto al carácter de la opresión heterosexista, disentimos respecto al vocabulario, a la distinción material-cultural y respecto a la naturaleza del heterosexismo y a la naturaleza de la sociedad capitalista. Todo esto es la introducción del capítulo. Y ella, a partir de aquí, que es la página, os digo por si lo queréis dividir en vuestro texto, a partir de aquí, que es la página 211, hasta la 211, ella hace la introducción. Y aquí en la 211, ella formaliza los argumentos de Butler, los divide en 3 y los contesta uno por uno, hasta el final del capítulo. Butler presenta sus objeciones a mi planteamiento en base a 3 argumentos. Primer argumento: si gays y lesbianas sufren un perjuicio material, no puede decirse que su opresión es una falta de reconocimiento. Primer argumento, que vimos que en Butler era muy sólido, ¿vale? Si hay un perjuicio material, no puede decirse que esa opresión no es, es solamente falta de reconocimiento. Directa o indirectamente, están viéndose afectados en la distribución y por tanto es una opresión económica. Segundo argumento de Butler: si la organización familiar, como vimos con Marx en la ideología alemana, si la organización familiar forma parte del modo de producción, porque la organización familiar como organización del trabajo es en sí misma una fuerza productiva, nos decía Marx, la regulación heteronormativa es funcional al sistema de explotación capitalista. El sistema capitalista funciona en base a una organización sexual heterosexual. Y vimos que ese argumento en Butler estaba muy sólidamente argumentado. Tercer argumento de Butler, el final del texto. La antropología ha mostrado que no hay base para hacer una distinción entre lo material y lo cultural, porque lo material y lo cultural están tan intricados unos con otros. Nos decía Levi-Strauss en el texto, recordáis, que
los elementos simbólicos y los elementos de parentesco y los elementos económicos en las sociedades precapitalistas iban permanentemente entrelazados, de manera que no podía en ningún lugar establecerse una distinción, una separación entre un tipo de fines y otro tipo de fines. Por lo tanto, dice Butler, esa distinción entre lo material y lo cultural constituye un anacronismo en la teoría social. Eres una antigua, le dice. Estás desfasada, ¿no? Y vimos que la argumentación de Butler era muy sólida. Era muy sólida, muy potente, muy bella, muy bien estructurada, muy bien atada, una cabeza poderosísima. Y bueno, y aquí viene la respuesta de Nancy Fraser. Muy sólida también. Muy sólida. ¡Ay, mira, está Sara aquí! Está Sara aquí. Sara, estaba esperándote para hacer mi pantomima del día. Esto Sara como jurista lo valorará en su peso, como toca. Cuando yo estudiaba en la facultad, cuando estaba en Derecho, se contaba una anécdota que yo me imagino que es apócrifa y que en todas las facultades de Derecho se contará con distintos personajes. Aquí Sara que diga si ella lo oyó también aquí en la universidad. Porque suelen ser esas cosas que se le dicen a los estudiantes para motivarles en su futura carrera. Cuenta la anécdota en Argentina que el gran jurista y constitucionalista argentino, Juan Bautista Alberdi, Alberdi se llamaba, uno de los grandes, y además un hombre de no solamente de una gran brillantez teórica, sino humana, un gran defensor un gran enemigo del derecho a la guerra, del pacifismo, de la economía social, un hombre muy avanzado para su época. Bueno, pues cuenta la anécdota que Juan Bautista Alberdi estaba en su despacho y llega un cliente desesperado, como siempre llegan los clientes a los despachos de los abogados, ¿no? Totalmente roto ante un dramón que se le había presentado y le presenta el caso. Dice, mire doctor, lo que ha ocurrido, le explica su situación y el doctor Alberdi estaba sentado en su despacho, ahí en su sillón, tranquilamente, y cuando el otro termina de exponer frenético su problema, le dice, ¿y usted cómo lo ve, doctor? ¿Cómo lo ve? ¿Tenemos alguna posibilidad? Y Alberdi se da la vuelta y le dice, mire usted, toda esa librería que tiene usted a mi espalda apoya su reclamo. ¡Oh! Doctor, estamos salvados, dice. No, porque esa otra que está detrás suyo está en contra. ¿No? Y aquí con Fraser y Butler ha pasado lo mismo, ¿no? Nos acabamos de encontrar con un problema serio, porque resulta que los argumentos de Butler eran muy sólidos y muy fundamentados, y ahora nos vamos a encontrar con que los argumentos de Fraser son muy sólidos y están muy bien fundamentados. Bienvenidas, compañeras, a la filosofía mayúscula. Cuéntame, Sara, ¿esta anécdota también la oíste en tu facultad? Sí, parecida. Aquí además es que se produce con el propio Tribunal Supremo. O sea, en cualquier asunto que tú puedas mirar hay de inicio y de contra, lo que tú quieres. Lo que quieras, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a ver la contraargumentación de Fraser, que es muy potente también. Veíamos que el primer argumento de Butler era, si gays y lesbianas sufren un perjuicio material, no puede decirse que esa opresión
sea meramente una falta de reconocimiento. Y Fraser le dice, la primera parte del argumento es correcta, gays y lesbianas sufren perjuicio material, pero la conclusión no. Eso de que no puede llamarse falta de reconocimiento, lo vamos a ver. En este argumento, dice Fraser, Butler confunde y limita lo material con lo económico, como si los efectos materiales tuvieran que ser puramente económicos, suponiendo que la falta de reconocimiento debiera traducirse en consecuencias inmateriales de tipo no económico, como si solamente las cosas materiales pudieran ser económicas. Pero tal planteamiento, dice Fraser, es erróneo. La injusticia del reconocimiento, aunque radique en el orden simbólico, patrones de interpretación, valoración y comunicación, se traduce en prácticas humanas e instituciones sociales que tienen consecuencias materiales, y no necesariamente o puramente económicas. Consecuencias materiales sobre los derechos, ciudadanía, salud, educación, igualdad de oportunidades. Consecuencias materiales que se traducen en perjuicios económicos. Pero no es lo mismo. Son dos aspectos diferentes. Ahora bien, dice Fraser, ¿cómo deben interpretarse estos perjuicios económicos derivados de conflictos o de problemas materiales que radican en la falta de reconocimiento? Según Butler, la heteronormatividad viene exigida por el modo de producción capitalista. Y veíamos la semana pasada que la punición, la sanción social de la conducta desviada, tenía un carácter disciplinador frente a la heteronormatividad en la producción de mano de obra asalariada. Y que dichos perjuicios, por tanto, si esto era así, si la heteronormatividad viene exigida por el modo de producción capitalista, dichos perjuicios, decía Butler, derivan directamente de las relaciones de producción capitalista. Y para cambiarlos, para poder conjurar esos perjuicios, hay que cambiar esas relaciones de producción. Y esas relaciones de producción solo se cambian cambiando el modo de producción capitalista. Y teníamos a la Butler más radical, en este sentido, diciendo que estos problemas económicos, materiales, decía ella, que sufre la conducta desviada sexual, viene exigida por el modo de producción capitalista y, por tanto, de las relaciones de producción capitalista, que solo pueden ser cambiadas si atendemos a las reglas del materialismo histórico, cambiando el propio modo de producción. Y le dice Fraser, a mi juicio, los perjuicios económicos que sufren gays y lesbianas en el capitalismo actual no responden a exigencias del modo de producción. Esto ya lo apuntaba Pepa y lo apuntaba, creo recordar que también Sara, la semana pasada. Los perjuicios económicos que sufren gays y lesbianas hoy, en el capitalismo actual, no son exigencia del modo de producción. Es más, hay partes del capitalismo que hacen un negocio muy bueno con gays y lesbianas. Esos perjuicios que derivan indirectamente de la falta de reconocimiento de construcciones culturales de esa sexualidad heteronormativa, dice, si cambiamos las pautas de reconocimiento, podrían desaparecer perfectamente todos los perjuicios derivados de la mala distribución. Hoy, gays y lesbianas no representan un enemigo a batir por las exigencias del modo de producción capitalista.
Nos va a decir más adelante Nancy Fraser que inclusive las multinacionales y los grandes capitales hacen grandes negocios con el tema de gays y lesbianas, siempre y cuando los perjuicios derivados de los grupos de opinión conservadores en el saldo económico no les represente un perjuicio. Entonces, si resulta que el boicot del grupo conservador es excesivo, pues entonces pues se acabó el negocio con gays y lesbianas. Pero mientras no sea excesivo, oye, al capital todo le vale. Segundo argumento. Decíamos que el segundo argumento era: si la organización familiar forma parte del modo de producción, la regulación heteronormativa es funcional al capitalismo. Dice Nancy Fraser, si la heteronormatividad, dice Nancy Fraser que dice Butler, si la heteronormatividad es funcional a la economía capitalista, la conducta desviada amenaza la funcionalidad del sistema. Este argumento de Butler era central. Si lo heteronormativo, si la heterosexualidad es funcional al capitalismo, la conducta desviada es anticapitalista. ¿A que sí? Fraser dice que este argumento requiere que nos pongamos las gafas y afinemos el lápiz. Este argumento tiene dos vertientes. Tiene una vertiente definicional y una vertiente funcionalista. ¿Ves, José María, cómo es muy claro en general y muy fácil de entender? ¿Visto? Si así planteado es transparente, ¿vale? Sí, sí, es posible. ¿Verdad? Es posible. Es que no le damos oportunidad a Nancy para que se explique. Desde el punto de vista definicional, la estructura económica incluye tanto la producción como la reproducción. Lo veíamos en la ideología alemana la semana pasada. Si el modo de producción incluye las relaciones de producción, las relaciones sociales que permiten ese modo de producción, y la familia es el elemento nuclear de esas relaciones sociales, las relaciones sexuales forman parte del modo de producción. Es una definición del modo de producción dentro de la conceptualización marxista. Dice Nancy Fraser, desde el punto de vista definicional, la estructura económica incluye tanto la producción como la reproducción. Y dentro de la estructura económica, el orden de género, aunque no se refleja en formas específicas de explotación ni en la división del trabajo, excluye terceras opciones. O eres hombre o eres mujer. No hay término medio. Si el orden de género y por tanto la familia nuclear forma parte del modo de producción, no hay tercera opción. En conclusión, diría Butler, toda lucha por la libertad sexual es de carácter económico. Y esta es una conclusión derivada de la definición. ¿Cuál es el problema?, le va a decir Nancy Fraser a Butler. Que como la conclusión es derivada de la definición, es tautológica. Tú has llegado a una conclusión porque lo exige la propia definición. Y eso pues puede ser muy interesante desde el punto de vista discursivo, pero no aporta conocimiento. Es tautológico. 1. Este planteamiento ignora, dice Fraser, que el capitalismo contemporáneo ha desvinculado las relaciones de parentesco del proceso de extracción de plusvalor. Al capitalismo hoy, tu sexualidad le importa un pimiento. Porque el capitalismo ha atenuado, ha desdibujado el vínculo precapitalista que había entre familia, sexualidad y relaciones económicas. Eso es un hecho histórico. Y 2,
Concluir que la lucha por la sexualidad es económica porque la sexualidad forma parte del modo de producción, así sin más matices, es tautológico. Porque es evidente que aunque los conflictos sexuales sean económicos, por definición, no son económicos en el mismo sentido que lo son los conflictos que derivan de la explotación sexual, de la explotación laboral. Es evidente que cuando Marx o cuando Engels están hablando de que la sexualidad tiene una interpretación económica, no estamos hablando de económico en el mismo sentido, ni con el mismo alcance, que cuando hablamos de lucha de clases o cuando hablamos de lucha por el salario. Evidentemente, aunque desde cierto punto de vista se puede interpretar que forma parte de lo económico, hombre, no es económico en el mismo sentido, ¿verdad? Perder de vista esta diferencia entre lo económico de lo sexual y lo económico de la lucha social, perder de vista esta diferencia podría llevarnos a la conclusión equivocada y peligrosa, dice Nancy Fraser, de que ambas luchas, la sexual y la de la jornada laboral, son sinérgicas, cuando de hecho pueden ser divergentes o incluso hasta contradictorias, impidiendo a que la política, que la lucha política atienda a la difícil pero acuciante cuestión de cómo alcanzar esas sinergias entre la lucha económica y la libertad sexual o las relaciones familiares o sociales y lograr que esas sinergias fructifiquen. Porque de hecho, lo que demostró el siglo XX y el siglo XIX es que esas dos luchas no iban de la mano. La lucha por los derechos laborales podía ir perfectamente en contra de la lucha por los derechos de la mujer. Perfectamente en contra. Así que o somos capaces, dice Nancy Fraser, de distinguir lo económico en esos dos planos, o no vamos a ser capaces de comprender ni por qué se produce la contradicción entre esos dos planos, ni cómo establecer los puentes para que esos dos planos puedan ir de la mano en la lucha política real. Fijaos si Fraser afina en este argumento. Creíamos, leyendo a Butler, que había puesto el punto final en la discusión, ¿no? Y resulta, pues que aquí la Fraser saca el sacapuntas y le dice: aquí no has estado fina. Estas dos cosas sí son económicas, pero no en el mismo sentido ni con el mismo alcance. Y más vale que seamos capaces de distinguirlas, porque si no, no vamos a ser capaces de entender ni cuáles son los problemas que tenemos, ni cómo superarlos. Pero todo eso, José María, desde el punto de vista de la definición. Porque desde el punto de vista funcional, diría Butler, la regulación heteronormativa de la sexualidad, la heterosexualidad, contribuye, es funcional a la producción de plusvalor. Por ejemplo, en la medida en la que produce mano de obra trabajadora. Por tanto, sacaría la conclusión Butler, la lucha de gays y lesbianas es anticapitalista porque amenaza esa funcionalidad. Y ya señalaba Pepa la semana pasada, hombre, ¿será anticapitalista la lucha queer o no, de función de quién es el queer y de función de cuál sea su reclamo? Pero no por el hecho de que sea queer, sea lesbiana o sea homosexual. Además, se puede ser homosexual y muy de derechas, ¿no? Sin ningún problema. Los hay a montones. Los había montones, ¿no? Ahí mismo en Chueca, ¿no? No hay que ir muy lejos. Y entonces le dice Fraser a Butler, desde el punto de vista funcional, esta interpretación
empíricamente no se sostiene. Para que la lucha de gays y lesbianas pudiera amenazar al capitalismo existente, y aquí le saca, si Butler le había sacado el pizarrón de Marx a Fraser, aquí es Fraser la que le saca el pizarrón de Marx a Butler, ¿no? Para que la lucha de gays y lesbianas pudiera amenazar al capitalismo existente, los homosexuales deberían constituir una clase diferenciada y explotable, como ocurre con los negros en Estados Unidos. Y esto llama la atención porque Marx, en El Capital, tiene, como recordaréis, tiene una frase lapidaria. Ninguna clase social puede lucrarse a costa de sí misma. ¿Vale? Para que yo pueda explotar a una parte de la sociedad, la tengo que escindir, la tengo que separar y colocarla en situación de dependencia. Pero resulta que gays y lesbianas no forman una clase social. Están transversalmente repartidos en las clases sociales que componen la comunidad. Dice, sin embargo, dice Nancy Fraser, quienes se oponen a los reclamos homosexuales no son los grandes capitales ni las multinacionales. Los que se oponen a los gays y lesbianas son conservadores culturales y religiosos que se oponen a ellos porque están más preocupados por su estatus que por su beneficio. La oposición de los conservadores religiosos y moralistas es una oposición de reconocimiento, de estatus. No es una oposición económica la que ellos plantean. Empíricamente, por tanto, el capitalismo no parece necesitar el heterosexismo. Y pregunto yo, esta pregunta es mía, es como que para Fraser el heterosexismo, igual que el patriarcado, es un residuo de modos organizativos pretéritos que de alguna manera siguen anidando dentro del sistema capitalista, pero que el sistema capitalista actual se las repampinfla, ¿no? El tema sexual. Por el contrario, dice Nancy Fraser, la brecha trazada en el capitalismo entre vida personal y economía permite a muchos homosexuales vivir del trabajo remunerado y ella cree que podría permitirlo a muchos más vivir del trabajo remunerado y del estándar de vida general si cambiase su situación de falta de reconocimiento. Por eso, dice Nancy Fraser, las dificultades de los homosexuales se entienden mucho mejor como falta de reconocimiento que como derivadas del orden capitalista. Y en segundo lugar, no es necesario derrocar al capitalismo para atender a la justicia de sus demandas. Son dos cosas que vendría muy bien hacer, derrocar al capitalismo y resolver las cuestiones de la libertad sexual, pero se pueden hacer por separado. No van vinculadas una a la otra. Se puede luchar contra el capitalismo sin atender a la libertad sexual, como bien demostró el mal socialismo durante décadas, y se puede luchar contra la falta de reconocimiento sin ser anticapitalistas, como bien demuestran nuestros compatriotas de Chueca. ¿Vale? No hay ningún problema, ¿vale? O buena parte, no seamos injustos, una parte importante de nuestros compatriotas de Chueca. No todos, porque no todos están en ese. Dice Fraser, con esta interpretación funcionalista, ha resucitado, y aquí viene una acusación fuerte, aquí le devuelve Fraser a Butler las atenciones. Butler, con esta interpretación funcionalista, ha resucitado uno de los peores aspectos del marxismo y del feminismo de los años 70. Ha dado pábulo a una visión totalizadora, dogmática, del capitalismo, como un sistema monolítico y sin brechas,
casi conspiranoico, en el que las estructuras de opresión se retroalimentan y entrelazan sin posibilidad, sin salida. Pero, afortunadamente para nosotras, ni el capitalismo es tan monolítico, ni carece de brechas, ni de contradicciones. Esas son las que tenemos que estudiar para poder precisamente entrar por ellas y emanciparnos. El tercer argumento de Butler, recordémoslo, era que la antropología ha demostrado que no hay base para la distinción material-cultural y que tal distinción constituye un anacronismo en teoría social. Y hasta nos había convencido, ¿verdad? Dice Fraser, el tercer argumento ya no insiste en la raíz material del heterosexismo y propone deconstruir la distinción material-cultural. Y para ello recurre al neomarxismo, por ejemplo Althusser, y a la antropología, por ejemplo Mauss y Lévi-Strauss, intentando mostrar que tal distinción es teóricamente anacrónica, diríamos hoy en lenguaje contemporáneo que está superada, ¿no? Que de eso ya no se puede hablar. A mi juicio, dice Fraser, en este argumento Butler confunde material con económico, nuevamente, asumiendo que yo hago una distinción ontológica entre lo material y lo cultural, pero no es así. Desde mi punto de vista, las injusticias derivadas de la falta de reconocimiento son tan materiales como las derivadas de una mala distribución. Pero las primeras tienen un origen cultural, mientras las segundas tienen un origen económico. Esa es la diferencia. Por ello, para distinguir adecuadamente entre los problemas de redistribución y los problemas de reconocimiento, hay que saber distinguir, al menos teóricamente, entre lo económico y lo cultural. Y este es el fondo de la discrepancia entre Fraser y Butler. Es verdad, dice Fraser, que desde el punto de vista antropológico, en las sociedades precapitalistas no hay una distinción clara ni consciente entre relaciones económicas y culturales. Pero eso no quiere decir, y aquí le vuelve a sacar Fraser el pizarrón a Butler, eso no quiere decir que tal distinción entre económico y cultural analíticamente carezca de sentido para la investigación. Aunque esa distinción no tenga sentido para el participante, al modo de la distinción antropológica étic-emic. Esto es mío. ¿Recordáis, las que habéis estudiado a Marvin Harris, la distinción étic-emic? Fonética, fonémica. Nos decía Marvin Harris que el fonema pertenece al hablante, la fonética no. La fonética pertenece al observador. El investigador puede establecer categorías teóricas que el participante no reconozca. Y eso suele ocurrir con los usuarios del lenguaje. Las personas somos competentes en el uso del lenguaje sin que la gran mayoría de nosotros sea consciente de las reglas que lo regulan o las reglas que lo explican. Los participantes de una comunidad utilizamos ciertas reglas, utilizamos ciertos conceptos de los que no somos conscientes, no los hemos formalizado y sin embargo los usamos. Y nos dice Fraser, la distinción económico-cultural puede no tener sentido para el participante de una sociedad humana precapitalista, pero puede tener sentido para el investigador. Aunque el participante no sea capaz de deslindar sus actividades
en culturales o económicas, al investigador sí le puede interesar, para arrojar luz sobre determinados aspectos o para estudiarlos, hacer esa distinción. Y aunque el participante esté haciendo, por ejemplo, un uso simbólico o religioso de la pintura o del arte, el investigador puede darse cuenta que hay motivaciones económicas o que hay consecuencias económicas en el uso artístico o en el uso simbólico o pictórico que está haciendo el participante. Perdona, Jorge. Adelante, Pepa. Un ejemplo de esto sería un poco lo que pasa en algunas culturas, por ejemplo, en la India, con comerse a las vacas, que es algo sagrado y se toma como algo cultural, pero desde fuera se puede estudiar, analizar la cuestión económica. O los cerdos para los musulmanes, o ¿no? Claro, hay una cuestión económica, una razón económica, pero para el participante es totalmente ajeno a eso y solo está presente la cuestión cultural, ¿no? Sagrada, ¿no? Las filias y las fobias, muy bien, Pepa, excelente comparación. Mira, no se me había ocurrido, excelente comparación. Las filias y las fobias, por ejemplo, en la alimentación, suelen explicarse culturalmente, ideológicamente o religiosamente por los participantes en la filia o la fobia, ¿no? Por ejemplo, la prohibición, el tabú del cerdo o el tabú de la vaca, ¿no? Suele explicarse desde el punto de vista cultural, pero cuando los antropólogos lo analizan, pueden extraer conclusiones económicas de largo alcance con respecto a la supervivencia del grupo, ¿no? Es decir, no se comen a la vaca o no se comen al cerdo porque el cerdo o la vaca pone en peligro la capacidad de supervivencia económica del grupo a largo plazo. Eso es un ejemplo clarísimo. Entonces, aunque efectivamente todos estos elementos, los culturales y los económicos, en las culturas precapitalistas están muy entrelazados, eso no quiere decir que desde el punto de vista analítico y teórico no podamos separarlos para poder analizar determinados aspectos y extraer consecuencias o resultados interesantes de la investigación. Entonces nos dice Nancy Fraser, no quiere decir que esa distinción carezca de sentido para la investigación, y segundo lugar, ni mucho menos quiere decir que tal distinción no pueda aplicarse a las sociedades capitalistas como la nuestra, donde la propia autocomprensión del sistema capitalista se basa en esa distinción, como vimos desde la primera página del libro, en la que el propio capitalismo apoya su ideología en la separación de lo público y lo privado, en la separación de lo económico y lo simbólico, en la separación de lo político de la economía formal y de la economía informal, en la separación de la economía formal como lugar donde se extrae plusvalor y beneficio de la economía informal, que es el lugar de la reproducción y del sustento de la vida. Claro que en la economía capitalista están separados, ideológicamente. Y claro que en la economía precapitalista están unidos, ideológicamente. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista teórico no podamos establecer distinciones que sean fructíferas de cara a la investigación. Ni que dicha distinción no puede utilizarse productivamente para analizar diferencias y semejanzas entre sociedades precapitalistas y capitalistas. Porque si no, pues no habría lugar a la antropología ni a la sociología, si no fuéramos capaces de hacerlo. Y aquí saca otra vez Fraser el pizarrón ya grande y con lupa, ¿no? Y le dice, mira, Butler, Mauss o Lévi-Strauss, lejos de acabar con esa distinción, lo que hicieron fue historizarla. Explicar el funcionamiento histórico de esa distinción en las distintas sociedades humanas. Y al historizarla, no solamente revelaron
una de las especificidades históricas del capitalismo, que es la separación de lo público y lo privado, sino que permitieron una mayor precisión en el uso de esos términos, de lo económico y de lo cultural. La historización de un problema, le dice Fraser a Butler, y el uso de los conceptos adecuados para expresar esa historización, permite apreciar las diferencias específicas entre dos momentos históricos y con ello apreciar las brechas y las posibilidades de agencia antifuncionales, antisistémicas o de cambio social que se presentan en cada uno de esos momentos históricos. Pero estas posibilidades de agencia, le dice, esas posibilidades de acción política, le dice Fraser, no se van a mostrar en las propiedades abstractas del lenguaje como la resignificación o la performatividad. Esas posibilidades de agencia, si se muestran en el desvelamiento del carácter contradictorio de las relaciones sociales existentes. Es mostrando, poniendo de manifiesto la contradicción en las relaciones sociales, cómo se ponen a la luz las posibilidades de agencia, las posibilidades de acción política de los sujetos dentro de cada comunidad, mostrando las brechas que tiene el sistema, los fallos por los que la acción política puede penetrar. Dicho lo cual, y aclarados estos matices y discrepancias, diría Fraser, vamos a lo importante. Butler y yo estamos de acuerdo. Fijaos, fijaos después de cómo se han tirado los trastos a la cabeza, fijaos después de todo esto, Butler y yo, en lo importante, estamos de acuerdo. Para superar nuestra coyuntura política actual, necesitamos un marxismo, un feminismo, que reconozca como legítimas y sea capaz de integrar las divisiones existentes entre los socialistas, orientados a la redistribución, y los multiculturalistas, orientados al reconocimiento. Butler y yo aquí coincidimos. Y el principal mérito de su trabajo, y el de esta discusión que hemos tenido, consiste en haber sido capaces de volver a poner este proyecto en la agenda política. ¿Cómo se os ha quedado el body? Bordado, ¿eh? Lo tenía bien preparado. Ay, 4 folios me ha costado. Te habrá costado un huevo, ¿eh? Está denso el asunto, ¿no? Está muy denso, muy denso. Pero ya veis cómo hay una argumentación muy fina, ¿no? Que va de un extremo al otro. No, hila fino. Lo que me llama la atención es, aparte de hilar muy fino, es cómo se puede atacar sin contemplaciones, sin perder las formas, ¿no? Sin insultar. Pero si el insulto rebaja el debate. Claro, claro. Como en nuestro Parlamento. Sí. Bueno, y es muy generosa reconociendo a la Butler al final y diciendo que en esto estamos de acuerdo y tal y cual. Yo veo que la señora es grande, es grande. Muy grande, muy respetuosa, y bueno, igual que Butler también, ¿no? Muy Sí, también. también en el trato. Son dos figuras muy grandes, muy grandes. ¿no? Jorge, ¿Butler le vuelve a contestar a ella otra vez? Supongo que sí, pero ya no forma parte, digamos, de esta cadena. Del guión. Vale. Si han tenido sus cuitas, las habrán tenido ya con otras cuestiones. Yo creo que con esto ha quedado más o menos zanjado el asunto. Tema.
Sí, para Butler sigue siendo la performatividad sigue constituyendo un arma de acción política legítima y eficaz. Y para Fraser, Fraser es que Fraser está en otra guerra, como decía Sara, ¿no? Es que está en otro rollo. Entonces Fraser dice, bueno, pues sí, vale, sí. Tú sigue con tu performatividad. Tú sigue con tu performatividad, que yo voy a lo mío, ¿no? Que es el trazar puentes, el tender líneas de conexión que permitan reunir esos particularismos en una acción política conjunta y coherente. De todas las maneras, Jorge, yo no he terminado de entender, o a lo mejor es porque no lo he... Sí, no lo entiendo. O sea, quiero decir, en el contraargumento segundo, en el que ella está hablando, Fraser está hablando desde el punto de vista definicional. Y habla de que el capitalismo ignora las relaciones de parentesco para la extracción del plusvalor. Y además indica que los conflictos sexuales no solamente son económicos, sino que efectivamente son también culturales y que ambas luchas pueden ser divergentes o incluso indica contradictorias. Sí. Yo no me creo estos argumentos. O sea, quiero decir... ¿No te crees el de Butler o el de Fraser? El de Fraser. No es verdad que el capitalismo ignore las relaciones de parentesco para la extracción del plusvalor. Puede ser una teorización de ello. O sea, puede ser que eso se venda así. Yo creo fervientemente que no es así. Creo que le importa ni muy mucho para sus fines. Sara, ¿puedes repetir el argumento que yo no te he entendido a ti? Sí, sí, normal que no me entiendas, porque para que yo pueda trasladarlo ya he tenido lo mío. El punto 2. Sí, a ver, Fraser dice que al capitalismo le importa un bledo las relaciones de parentesco, porque realmente para la extracción de plusvalor le da igual que tú estés soltero, casado, que seas heterosexual o no. Él aplica como si dijéramos una tabula rasa y le da lo mismo, ¿no? Esto es lo que dice Fraser respecto del argumento de Butler. Y es más, dice que la lucha por la sexualidad no solo se puede ceñir a lo económico, sino que también está en lo cultural y que de hecho ambas luchas pueden ser contradictorias. Y yo lo que trato de decir es que no me creo este argumento porque el capitalismo puede ser que nos venda, o que la ideología neoliberal siguiendo este sistema capitalismo puede ser que nos venda que le da igual la relación de parentesco que tengamos y las relaciones sexuales que tengamos. Pero yo sé que no es así. Yo eso tampoco me lo creo. Claro que no es así. Entonces, yo tampoco a ese punto también estoy de acuerdo. Muy bien. Además dice que son divergentes y no sinérgicas. Y yo creo que hay sinergia incluso. O sea, una cosa condicionada. Además, a más. A mí también me ha chirriado mucho. Yo tampoco estaba de acuerdo. Conforme lo leías, no lo veía. Porque eso puede estar sí, para una sociedad occidental desarrollada, pero ¿qué está pasando en el tercer mundo? ¿Qué pasa? Que las madres tienen que seguir pariendo niños para llenar las fábricas. Con lo cual, ese argumento es que tampoco me chirría. Eso vale para los pijos de la manzana de Nueva York, sí, está claro. Sí, pero... Yo también veo lo que está diciendo Maricruz, que había una parte del argumento de Fraser que me cuadraba mucho con la sociedad occidental en la que vivimos, pero si te vuelves a ir a la sociedad musulmana y a lo que pasa con las mujeres y con los gays y con las lesbianas y a lo que pasa en la India con las mujeres y con los gays y con... ya no vuelvo a ver mucho más cerca y mucho más,
indisociable lo material de lo cultural otra vez. La y de- propia sociedad incluso. Yo lo que creo es que esto va dirigido solo al mundo occidental. Claro. Me encanta. Lo que acabáis de hacer, es maravilloso, compañeras. Menos mal que no he dicho ninguna estupidez. No, menos mal que has levantado la vela. No. Y fíjate, todas las menos mal que has levantado la vela. Porque puede darse, y aquí llega un Acabáis de ver- momento que ya no sé por dónde voy. Lo que acabáis de ver es dialéctica pura, ¿vale? Lo que acabáis de hacer, más que de ver. Lo que acabáis de hacer. Es decir, acabáis de daros cuenta que ambos puntos de vista iluminan aspectos del problema diferentes y que no son reductibles. Aquí no hay un vencedor en esta discusión. Ambos puntos de vista se iluminan mutuamente y nos muestran aspectos del problema que la otra parte ignora o no entra. Bueno, no es que ignore. No quiere verla. No le interesa o está en otro rollo, ¿no? Es decir, yo creo que Fraser está en otro rollo, como bien decía Sara, está en otra cuestión que tiene su agenda y tiene su recorrido y para el que necesita determinada argumentación, y Butler está con otra agenda para la que necesita otra argumentación. Vosotras estáis en una posición privilegiada, gracias a ellas, porque como no estáis en la agenda de ninguna de las dos, podéis haber hecho, diríamos, en mala dialéctica, una síntesis. Habéis podido elevar por sobre ambas posturas, viendo cómo se iluminan mutuamente y cómo vuestra comprensión del problema se ha hecho mucho más abarcante de lo que era antes. Pero se ha hecho mucho más abarcante no porque le deis la razón a una o porque le deis la razón a la otra, sino porque os habéis dado cuenta de que esto no va de dar razón. Esto va de ver el problema de forma más amplia, superando, diríamos de forma dialéctica, superando esas contradicciones o esas incompatibilidades entre los dos planteamientos y dándoos cuenta de que estáis ante una cuestión mucho más compleja de la que plantean las dos, y en el cual ambos puntos de vista deben ser considerados. Y esto no es eclecticismo. No, es como teniendo una visión binocular de una cosa. Sí. Te tapas un ojo y ya no tienes profundidad de campo de visión. Eso es. Tienen los dos ojos. La profundidad de campo la da la comprensión de ambas cosas, ¿no? Claro, el problema es que como es un punto de vista contradictorio el que sostienen, la visión no se puede sostener. El problema que tiene esto es que cuando llega la hora de actuar, no podéis mantener esa visión binocular. Para actuar tenéis que colocaros en un lado de otro. O en el otro, renunciando a la otra parte, ¿vale? Es decir, la acción no permite, la acción política no permite mantenerte en esta posición de equilibrio. La acción política, y no pasa nada, es la vida, quiero decir, vamos a ver, no es ahora nada para lacerarnos y decir, ¡ay, qué tragedia! No, es lo que hay, ¿vale? Sí. La acción política exige, porque estas dos tontas no son, nos han demostrado ser listas un rato las dos, ¿no? Es decir, ser superiores, mentes superiores. Evidentemente, ellas son conscientes de que los argumentos del otro son poderosos y que iluminan aspectos del problema a los que no puedes negar. Pero tu acción, cuando tú quieres materializar ese pensamiento en una praxis,
Tú al final tienes que bajar al suelo, ¿no? Y remangarte y ponerte a funcionar. Y para ponerte a funcionar, pues tienes que elegir una de las perspectivas. O otras que haya, ¿vale? Es decir, lo importante en todo caso es que cuando somos capaces de hacer este ejercicio que habéis hecho, que raras veces lo hemos conseguido en seminarios, raras veces, y de verdad me estoy emocionado de ver lo que acabo de ver, cuando somos capaces de hacer este ejercicio, de pronto tenemos lo que Walter Benjamin llamaba una iluminación. Pero esa iluminación es fugaz. Es un rayo de luz que se produce en el relámpago, ¿no? Y de pronto hemos visto cosas que antes no podíamos ver. Pero el relámpago pasa, vuelve otra vez la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la vida real, que es en la que vivimos, no somos ángeles que estamos en el limbo de la racionalidad. En la vida real, pues al final hay que bajar a tierra y actuar. Y en ese momento, pues uno pues tienes que elegir, ¿no? El camino. Y ya perdiste la iluminación. Yo deseo que esta sensación de luz la mantengáis. La sensación, no la imagen. La luz, bueno, lamentablemente en la vida humana, igual que los deseos, igual que los valores, no suelen ser simultaneables. A veces, igual que la experiencia estética no es simultaneable con la científica, ni con la religiosa. Esto ya creo que era Durkheim quien lo planteó, creo recordar que era él. Pensad que cuando veis una puesta de sol, es incompatible analizar el espectro lumínico con la sensación estética de belleza. Y es incompatible esas dos cosas con el misticismo ante la grandiosidad del universo. No es compatible, ¿vale? O estás analizando el espectro de luz con tu aparato y entonces te pierdes la puesta de sol, ¿vale? O te quedas ahí embobado viendo los colores y entonces pues ya no has visto lo que ha grabado el aparato, ¿vale? Es incompatible. O estás en un lado o estás en el otro, ¿vale? O estás embobado y viene alguien a explicarte el espectro de luz y te quita todo. Claro, y te chafa. Yo, si me permites, haría una reflexión, porque sí que veo que Nancy Fraser, aparte de generosa y aparte de que efectivamente las dos son importantes, la veo como que para el feminismo y para alcanzar esos objetivos, ella habla de grietas en la sociedad. Lógicamente vive en una sociedad capitalista de Estados Unidos que nosotros ahora nos estamos un poco, entre comillas, reflejando en lo que estaba pasando allí y que está pasando aquí. No podemos alcanzar todo lo que comentaban las compañeras de las hindúes, de los musulmanes, de todo esto, porque efectivamente no se puede comparar. Pero sí que veo que para la sociedad que estamos, de que parece ser que se ha olvidado la lucha de clases, la explotación, todo eso, porque ahora esto está muy mal visto, te llaman carroza, te llaman casposo, pasa como con la bandera, que ahora ya no se puede ni siquiera, vamos, ni limpiarse así, porque como te limpies, mira lo que pasa, ¿no? Y a las pruebas me remito. Yo veo a Nancy Fraser muy en su papel y muy interesante y muy importante para el momento en el que vivimos. Yo casi me inclino mucho más por ella que en el momento concreto de la sociedad que tenemos tantas cosas, tantos problemas. No sé. Quizás tiene más recorrido, político. Lo que pasa es que hay una cosa que no se debe desdeñar, Nani, y es la patada en la mesa. Lo que hace Butler es una patada en la mesa, ¿vale? Y si hasta aquí hemos llegado. Y la patada en la mesa tiene, no lo he formalizado, ¿vale?
disculpadme a veces las incoherencias, ¿no? Pero digamos que diría que la patada en la mesa tiene un valor testimonial, como muchas veces ha dicho José María, ¿no? Pues las cosas hay que hacerlas. Aunque no sirvan, aunque tú puedas pensar que no sirven para nada, ¿no? Hay un valor testimonial que tienen las cosas que de alguna manera también tiene un impacto político. Esa es lo de los pelos esos rojos o pintados de colores, ¡ay, qué idiota eso! Como que se cree que va a cambiar la sociedad. No, si no lo va a cambiar. Pero ¿sabes qué te digo? Es la patada en la mesa. Yo había entroncando con lo que ha dicho Nani, hay una cosa que me resulta, o que pienso que sí que puede contribuir, y es que efectivamente el planteamiento de Nancy Fraser es mucho más posible de ejecución jurídica en nuestra sociedad, una sociedad occidentalizada. Hay que limitarlo, porque evidentemente si te sales de esto no puedes. El problema que tiene si no se da esa patada en la mesa de Butler es perder el objetivo. Y ese es uno de los mayores inconvenientes, problemas, y yo diría que hasta cáncer está resultando en nuestra sociedad actual y en nuestra legislación actual. Y es que tú te sientas identificado con la lucha o identificada con la lucha en pro del aborto y no te puedas sentir identificado en pro de la lucha de los derechos de los trans, por poner un ejemplo, que sí que está directamente relacionado con esto. Entonces, si no se consigue, si no se ve el objetivo, hacia dónde vamos como colectivo, qué es lo que le está diciendo, o lo que yo he entendido que le dice Butler a Fraser, Fraser se centra mucho efectivamente en lo cultural y en el reconocimiento, pero con eso limitas. Tiene mucha mejor transposición en la legislación, mejor y más corta en plazo de tiempo. Pero te omites el objetivo, que el objetivo es llegar efectivamente a una igualdad, y en una igualdad que pueda llegar a ser material en el sistema de producción y lógicamente que ataque al sistema capitalista en su médula. Y de eso se olvida. Eso que acabas de decir es muy importante, Sara, o para mí lo es, por lo siguiente, porque esto que estamos hablando de feminismo es lo que ha pasado en la izquierda en general. Hoy día el Partido Comunista, no el Partido Socialista, hoy día el Partido Comunista está defendiendo cosas que no se habría atrevido a defender el Partido Socialista hace 30 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como ya no hablamos de la expropiación de los medios de producción, ¿me entiendes? Ni hablamos de la socialización de los recursos hídricos, ni de las energías, ni de la banca, porque todo eso ya es que cómo vas a hablar de eso, que si hablas de eso la gente no te va a votar, ¿no? Sí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el espectro político se ha movido tan al centro, que hoy es de izquierda, o mejor dicho, peor, hoy es radical plantear cosas que hace 30 años habrían avergonzado a cualquier sindicalista de izquierda. Como por ejemplo la República. Pero ¿cómo te vas a plantear si lo de monarquía sí o monarquía no? Claro, es que es tan tremendo el tema, ¿no? Es decir, o cómo te vas a plantear lo de salirte o no salirte del euro, o lo de tener un banco propio con el que poder hacer. Pero ¿cómo te lo vas a plantear? ¿Cómo te vas a plantear la nacionalización de los transportes, las comunicaciones o los recursos energéticos? Pero claro, como no hay nadie que los plantee, porque al que plantee, el problema es que al que plantee eso no le vota ni su abuela. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no hay nadie que pegue la patada en la mesa, como bien dice Sara, hemos perdido el norte. Es decir, no hay un horizonte, no hay un horizonte de deseabilidad, aunque no sea cumplible, aunque no sea realista, no importa, pero hemos perdido la brújula de cuál es la dirección en la que hay que actuar. Por eso Nani, yo antes te defendía a Butler como la patada en la mesa. Esa patada en la mesa, sin ella, estamos perdidos.
Aunque no sea realizable, aunque como dice Sara es verdad, así no lo vas a poner en ninguna ley, no, da igual. Pero necesitas a alguien que pegue la patada en la mesa para poder tener claro hacia dónde queremos ir. Porque Pero yo estoy de acuerdo con vosotras o con vosotros, pero os voy a dar el ejemplo del hermano de Garzón, que en un tuit así un poco, bueno, conocéis el tema, no hace falta. Muy buen tío. Pero coméntalo, Nani. Bueno, parece ser que en un tuit, pues con esto de los euros, que en fin, que estamos tan endeudados, pues dijo que lo que había que hacer es poner la maquinaria a hacer miles y millones de euros. Vamos a ver, bueno, prácticamente aparte de esto, no sacarlo de contexto y demás, bueno, desde idiota yo ya no sé qué le van a llamar, porque ha sido una cacería y algo terrible. Él defiende, él forma parte de un... Es la patada en la mesa que tú decías, Jorge, claro. Fíjate a dónde hemos llegado. Claro, los garzones forman parte de un grupo de trabajo de élite de teoría monetaria, que se llama Teoría Monetaria Moderna, que es la punta de lanza de la teoría económica actual, que plantea la utilización monetaria, la política monetaria como una herramienta de reactivación económica y de reactivación social. Y te puedo asegurar, Nani, que lo es. Que hay fundamento, ¿eh? Es decir, hay fundamento, pero hay fundamento un rato. De hecho, hicimos un seminario hace unos años, yo no sé si alguna de vosotras estabais, que era sobre el libro de Warren Mosler, Los pecados capitales de la economía capitalista, o algo así, no me acuerdo. Era un libro Los 7 pecados capitales. 7 pecados capitales, o algo así, ¿no? Es un asunto muy interesante, pero es verdad que cuando alguien plantea algo así, le tratan de idiota, de descerebrado, ¿no? Pero si no hay nadie que pegue la patada en la mesa, entonces solamente estamos hablando de los criterios, ¿cómo le llama la Calviño? Los criterios de convergencia y de estabilidad, ¿no? Así no vas a hacer la revolución, ¿eh? Claro. Entonces, escuchar a socialistas hablando de los criterios de convergencia y de estabilidad, dices, pero eso no lo habría dicho ni Alianza Popular hace 30 años. ¿Vale? Es que nos han ganado por goleada. Entonces, creo que este ejercicio que hemos hecho es maravilloso precisamente por esto, porque nos ha iluminado sobre la importancia de mantenernos intelectualmente activos en ambas posiciones y ser capaces de comprender la necesidad de ambas posiciones y ambos puntos de vista, porque son los dos imprescindibles para las dos cosas, para la acción política y para la brújula. No hay acción política sin brújula. La teoría precede a la praxis siempre. Si la teoría es errónea, estamos muertas. ¿Vale? Sí, necesitamos la patada en la mesa como brújula, como teoría, y necesitamos la otra parte, la praxis política, que tenga en cuenta lo posible para hacerlo realidad. Son las dos patas que tiene que tener la transformación social. De hecho, la propia Fraser, en el punto B, ella dice, las dificultades de los homosexuales se entienden mucho mejor como falta de reconocimiento que como derivadas del orden capitalista. No es que no estén derivadas, sino que se entienden mucho mejor. Se entienden mucho mejor, efectivamente. Pero están derivadas. Claro, eso no quita que estén derivadas. En última instancia, todo es económico, sí, pero si hacemos toda una bolsa, pues no entendemos nada. ¿No? ¿Para entender? A ver, oye, adelante, pues. ¿El reconocimiento se traduciría solamente en que aparezca una ley? ¿Y el social qué pasa? ¿Perdona? Porque es compatible que puede haber reconocimiento legal, pero se constata en la praxis que hay mucha gente que se calla, murmura y a veces exterioriza, pero que no coincide a veces ni muchas veces con una gran cantidad de porcentaje con la aceptación social. Claro. Cuando Fraser habla de reconocimiento, está hablando de reconocimiento social.
El legal viene después. La ley siempre viene, perdona Sara que lo diga. Siempre viene después. La ley siempre viene mucho después, mucho después. Es decir, cuando la sociedad ya ha avanzado 3 pueblos, la ley es eminentemente conservadora, siempre. Y aún así luego siempre existen movimientos reaccionarios que pese a la ley y Y a si que la ley viene- se y- produce porque ha habido ya un avance social, siempre habrá movimientos reaccionarios. Y que si ni viene a base antes de la ley que el reconocimiento social o que el sentido común expresado en la sociedad, nos encontramos con unos choques y unas disyuntivas espectaculares. La Segunda República. Así es. La Segunda República no se entendió. Eso está pasando ahora mismo con la Ley Integral de Violencia de Género y es una ley de 2005. Y con la ley del divorcio, ¿no? ¿Cómo está eso? El aborto y todo. La ley del divorcio menos porque es del 81 y está mucho más aceptada. Y ya veremos. Existe una aceptación general del divorcio y de las medidas que acarrean el divorcio. Y ya, No así a los de Vox. ya veremos la de muerte digna que se vota mañana, ¿no? La Creo. eutanasia. Y el aborto, ¿no? El aborto está en algunos sitios volviendo atrás otra vez. Bueno, Daos cuenta que sociedades como la Argentina sí, todavía. No, pero ya Sí, para- bravo. ahora están con la votación del aborto. Sí. Argentina fue capaz de derogar las leyes de amnistía Y no derogar eso. y no fue capaz de poner en marcha la ley de... Daos cuenta qué disonancias cognitivas, culturales se pueden producir en una sociedad, ¿no? Yo diría religiosas. Y nosotros podemos sacar la ley del aborto, la del divorcio y la de la muerte digna, pero del rey no lo podemos tocar. Y de los muertos del franquismo tampoco. No, pero ¿qué dices? Pero la defensa del Partido Socialista de la monarquía es algo que se me coja. Una cosa tremenda, tremenda. Entonces, bueno, las sociedades avanzan, pues cada una hace lo que puede. Sí. Oye, pero esto de el empecinamiento del Partido Socialista defendiendo la monarquía no hace sospechar de que como si hubiera ahí alguna amenaza o algún dossier o algún acontecimiento que pudiese hundir. Tiene toda la pinta. Que lo que hay es Porque es muy irracional, o sea, van contra la historia y contra la lógica y están jugándose mucho, creo yo. Tiene toda la pinta de haber legajos ahí bajo la mesa. Sí, da esa impresión. Dice, ¿qué amenaza tendrá o quién estará presionando para que diga eso es tabú? Porque están perdiendo. Pero seguramente por lo que decías antes, Julián, la sociedad esta tampoco está madura para hacer el sorpaso a la República, ¿no? Quiero decir, yo creo que tampoco hay un apoyo popular importante con respecto a hacer ese tránsito, ¿no? Ojalá lo Ni hubiera. se puede hacer el tránsito a la República, ni, como decía Nani, hablas de capitalismo y te llaman casposo antiguo y que eso no es lo que toca hablar. O la bandera, lo que ha salido ahora de la bandera, que ya no se puede ni siquiera ni tocarla. Ni tocarla. Bueno, chicas, yo creo que no os voy a arruinar la noche empezando a leer, ¿verdad? Yo creo que no. El debate ha estado muy interesante como para ahora. Y como para arruinarlo ahora con esas formalidades, eso lo dejamos para la siguiente. Pues yo sí que quería plantear una cuestión porque a raíz de que me comentasteis que tenía que mirarme la ley trans, yo he hecho mis deberes propios. Pero aparte de hacer mis deberes propios, pues he estado viendo una entrevista de Butler y una reflexión de este profesor también argentino de filosofía, Darío Z, porque tiene Sí. un apellido imposible. El apellido Imposible, Weiner, creo que es, no lo sé, da igual. Y efectivamente que hace un análisis sobre el género en disputa de Butler. Bueno, la cuestión que me ronda la cabeza y que no sé cómo solucionar y que viene entroncando precisamente con este tema de filosofía de género es precisamente los límites en cuanto a la identidad, que es la
entiendo que es la pieza fundamental que se plantea también en la ley trans. Lo digo porque yo no he encontrado resolución teórica que me resulte reconfortante. No digamos que me solucione, porque evidentemente no va a solucionar, ¿vale? Pero que pueda dar una cierta, digamos, tranquilidad a la hora de transponerlo a una ley. Apasionante el tema de la identidad. Y creo que... ¿Por qué no cuelgas ese enlace? Ah, sí, el enlace del tipo, sí. Lo que pasa es que... Está en castellano, está traducido. Sí, es de facultad libre y lo que pasa es que son 2 horas, ¿eh? Él se pierde en su propio discurso. Él solo. Ahí no sé si vuestros genes argentinos os ayudan, pero... Tiene una necesidad de oírse a sí mismo que es tremenda. Sí, bueno, sí, es importante. Pero al final, hacia como la media hora final, sí que consigue, consigue meterse en el embudo. Sí. Y hay 5 cuestiones que él plantea sobre precisamente lo que él considera como las discusiones que el feminismo y lo que él denomina filosofía de género, no sé si estará correctamente catalogado, pero lo denomina así, me ha parecido razonable para mi entendimiento, que ponen como punta de lanza o que han puesto como punta de lanza en el momento actual en cuanto a la temática, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales es precisamente esta de la identidad. No solamente puesta como identidad sexual, sino de la identidad. A raíz de eso, pues fundamentalmente, que es otra de las cuestiones que sí que se ponen en funcionamiento en la ley trans y que es realmente también entiendo que como pata medular, pero que deriva de ese límite de la identidad, el orden binario. Si se puede entender o no como única resolución para identificarte. Claro. Vale, os voy a pasar a propósito de esto que está contando Sara, el artículo del que os hablé el otro día, también de la red Zadik de Miquel Bassols, que habla de lo del binarismo y habla de la cuestión de la identidad y del inconsciente, como buen psicoanalista. Porque además este tema del binarismo, claro, habla otra vez del lenguaje y del orden simbólico, ¿no? Entonces los que van en contra del binarismo, Miquel Bassols dice, me llamáis binarista, binarista eres tú, porque entonces tú eres el no binarista frente al binarista. Entonces, como que no podemos escapar a la ley de hierro del lenguaje, ¿no? Os pasaré el artículo porque es muy interesante y ayuda mucho con este tema de lo binario, lo no binario y la identidad. Yo os paso el enlace, pero yo ya os aviso que son 2 horas. Realmente, si queréis, más o menos desde la mitad hacia el final es cuando la cosa... El artículo de Bassols no es muy largo, y se entiende bastante bien para ser lacaniano. Pero es una entrevista a Butler, dices, ¿no, Sara? No, hay una entrevista a Butler que se la hacen desde debates y conferencias, me parece que es en un programa argentino, se la hacen 2 entrevistadoras, muy interesante, y otro enlace que es sobre analizando el género en disputa por parte de Darío. Vale. Sí, yo empecé a verlo, pero me quedé... Te aburriste. Me quedé dormido a los 15 minutos o cosas así, sí. Esas 2 entrevistas de las que hablas, Sara, son diferentes de las que había colgado ya. Sí, creo que sí. Son de un programa argentino y lo hacen 2 veces. Vale. Ya. Veremos. Está traducido. Bueno, y siguiente cuestión, que nos quedan 5 minutos. Cuestiones de orden y logística. ¿Se acerca la Navidad? Sí. Pues mira, yo me subo a un tren o que coja un túnel y que salga del túnel al día 7 de enero y antes de entrar al tren me tomo un Valium. Yo contigo, Magui. ¿Cuándo te tomas el tren? Porque tenemos que ver qué hacemos con los seminarios. El miércoles que viene es día 23. ¿Vamos a hacer la sesión? ¿Vamos a estar todas? ¿No vamos a estar? Votemos. Yo estoy. A ver,
Sí. también. Yo, si dejan salir, me No iré. me muevo, si hay seminario estoy, si no hay, pues mira. Yo, si el día 23 nos dejan salir, me salgo. Te vas. Entonces, ¿quiénes no van a estar? Marí, Julián. Sí. Si dejan salir, Si dejan salir. ¿vale? porque no está claro, estoy viendo yo atento y creo que no está claro. Pero cambias de comunidad autónoma, Julián. Sí, sí, cambio. Entonces igual no puedes, claro, dependerá de eso un poco. Pues entonces, hacemos la sesión del día 23 y paramos el 30 y el 6 y volvemos el 13. Correcto. Bien. ¿Parece bien? Muy bien, vale. ¿Sí? Vale. Y el miércoles 23... Es que el día 6 es Reyes, es miércoles, ¿no? Es miércoles, sí, es miércoles. Entonces, el día 23 empezamos la lectura del capítulo, no lo terminaremos, bueno, sí, no lo sé, dependiendo. Si no está Julián, que interrumpe siempre la lectura. Julián no interrumpe nada, Julián no... Julián, desde que empezó, con todo lo que Julián se mete en los otros seminarios, aquí está callado. Está muy bien, Julián, muy bien. Los hombres aquí tenemos que estar callados y aprendiendo. La relación de fuerzas no está ahora. La representación, necesitamos más gente interesada. Seguimos el miércoles que viene, chicas. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y bon Nadal. Y bon Nadal també. Bones festes.